Bienvenido a una introducción a los predicados y cuantificadores. Sería bueno usar variables en nuestras oraciones matemáticas. Por ejemplo, supongamos que queremos. Afirma que si n es primo, entonces n más 7 no es primo. Parece una implicación. Podríamos escribir algo como si p de n entonces no p de n más 7, donde p de n significa que n es primo. Pero esto no es del todo correcto. Por un lado, porque esto sentence tiene una variable libre, es decir, una variable sobre la que no hemos especificado nada, no es una declaración. Una oración que contiene un se denomina predicado. Ahora, si agregamos un valor específico de n, obtenemos una declaración. De hecho, resulta que no importa qué valor incluimos para n, tenemos una verdadera implicación en este caso. Lo que realmente queremos decir es para todos los valores de n, si n es primo, n más 7 no lo es. Necesitamos cuantificar la variable. Aunque hay muchos tipos de cuantificadores en inglés, por ejemplo, muchos, pocos, la mayoría, y varios otros, en matemáticas, para en su mayor parte, nos atenemos a dos, existencial y universal. El cuantificador existencial parece una E mayúscula en la dirección equivocada y se lee que existe o hay. Por ejemplo, la notación que se muestra aquí se lee como: existe una x tal que x es menor que 0. Esto afirma que hay un número inferior a 0. El cuantificador universal se ve como una A mayúscula al revés, y se lee, para todos o para todos. Por ejemplo, la notación que se muestra aquí se lee como: para cada x tal que x sea mayor que igual a 0, que afirma que cada number es mayor o igual a 0. Como ocurre con todas las matemáticas declaraciones, nos gustaría decidir si cuantificado las declaraciones son verdaderas o falsas. Vamos a considerar la siguiente declaración. Leemos esto como: para cada x, hay alguna y tal que y es menor que x. ¿Es cierto? La respuesta depende de qué nuestro dominio del discurso es. Cuando decimos para todos los x, significan todos los números enteros positivos, o todos los números reales, o todos elementos de algún otro conjunto. Por lo general, esta información está implícita. En matemáticas discretas, casi siempre cuantificamos por encima de los números naturales, significa 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Tomemos eso por nuestro dominio del discurso aquí. Para que la afirmación sea cierta, necesitamos que sea el caso de que pase lo que pase número natural que seleccionamos, siempre hay algo natural número estrictamente más pequeño. Quizás podríamos dejar que y sea x menos 1. Pero hay un problema. ¿Y si x es igual a 0? Bueno, si x es igual a 0, entonces y es igual a 0 menos 1 o menos 1, y ese no es un número en nuestro dominio del discurso. Por lo tanto, decimos que la afirmación es falsa. En los símbolos, la sentencia quantified es falsa porque existe un x por cada y, de manera que y sea mayor o igual que x. Y de nuevo, la declaración original era que por cada x existe una, y tal que y es menor que x. Para demostrar que la afirmación original es falsa, probamos que la negación era verdadera. Observe cómo la negación y comparación de declaración original. La negación de por cada x existe una, y tal que y es menor que x es equivalente a existe una x por cada y, de manera que y es mayor o igual que x. Observe de nuevo este paso intermedio, la negación que pasó por encima de los cuantificadores, lo que provocó que el cuantificador para cambiar el tipo. Observe cómo el original sentencia tiene para cada x, y la negación tiene que existir x, y la declaración original existe y la negación tiene por cada y. Y luego la negación de y menos x. Es y mayor o igual a x. Y abajo, tenemos algunas notas adicionales sobre los cuantificadores y la negación. De nuevo, la negación pasa por encima del cuantificador y el cuantificador cambia de tipo. Antes de irnos, echemos un vistazo a dos afirmaciones cuantificadas más. Y aquí asumiremos que x e y son números reales. Así que primero tenemos por cada x que existe una, y tal que el coseno x sea igual a y. Y observe que x es la entrada ángulo en la función coseno y es el valor de salida. Y es verdad que para cada ángulo introducido en el valor de la función coseno existe una salida valor, y donde conocemos la salida de la firma conjunta el valor de la función siempre estará en el intervalo cerrado de menos 1 a 1, que podemos ver en el gráfico de abajo. Esta afirmación cuantificada es verdadera. Ahora, el segundo cuantificado se ve casi igual, excepto que se ha cambiado x e y. Así que la segunda declaración cuantificada es que por cada y existe una x tal que el coseno x sea igual a y. Y esto en realidad es falso.
Y si echamos un vistazo a la negación de lo dado cuantificado tendríamos que existe una y para cada x tal que el coseno x no es igual a y. Y esto es cierto porque, recuerda, y siempre está cerrada a intervalo de -1 a 1, pero al principio dijimos que y puede ser cualquier número real. Y por lo tanto, no existe una y para cada x donde el coseno x no es igual a y, por eso el dado declaración cuantificada de por cada y existe una x tal que el coseno x igual a y es falso. Espero que esto te haya resultado útil.